Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero inicialmente dar as boas-vindas a todos os que estão participando do seminário online sobre o legado de São João Paulo II, na ocasião do ano em que se celebra o centenário de seu nascimento. E a Comunidade Católica Shalom e o Instituto Parresia querem dar novo impulso ao conhecimento e aprofundamento da vida e obra deste santo, deste Papa, que preparou a Igreja e o mundo para a virada do milênio. Eu me chamo Éric Buarque, sou o coordenador geral do Instituto Parresia, e neste momento do nosso seminário traremos o tema do legado de São João Paulo II para a doutrina social da Igreja, que é o mesmo que dizer o seu legado para a vida em sociedade, como deve ser compreendida e sobre quais princípios deve estar fundamentada. O que a Igreja propõe com a sua doutrina social? E aqui eu faço uma citação do próprio compêndio. Um humanismo à altura do desígnio de amor de Deus sobre a história. Um humanismo integral e solidário, capaz de animar uma nova ordem social, econômica e política, fundada na dignidade e na liberdade de toda a pessoa humana, a se realizar na paz, na justiça e na solidariedade. São João Paulo II escreveu 3 encíclicas sociais, 2 delas na ocasião do aniversário de 90 e 100 anos da primeira encíclica social escrita por Leão XIII, e outra aos 20 anos da Populorum Progressio de Paulo VI. A sua primeira encíclica social, Labora in Exercens, ele dedica ao tema do trabalho, reconhecendo o mesmo como bem fundamental para a pessoa, fator primário da atividade econômica e chave de toda a questão social. Na Sollicitudo Socialis aborda o tema do desenvolvimento, contemplando também o subdesenvolvimento do terceiro mundo. Ele apresenta as exigências de um desenvolvimento digno do homem, delineando assim a natureza moral do verdadeiro desenvolvimento. E, enfim, na terceira encíclica social, Centésimos Anos, ele retoma um dos princípios basilares da concepção cristã da organização social e política, a solidariedade. Porém, o legado de São João Paulo II não se restringe somente ao que ele escreveu, mas também seus atos como Papa e uma das principais personalidades internacionais do seu tempo. Não podemos, por exemplo, deixar de mencionar seu papel na queda dos regimes comunistas ao final do último século. Por essa razão, não poderíamos estar mais contentes com o painelista que estará conosco neste momento, pois atuou junto à Santa Sé durante todo o pontificado de São João Paulo II e também junto aos 2 papas que o antecederam e os que o sucederam, como um dos leigos de maior responsabilidade da Cúria Romana. Me permito, então, ainda gastar pelo menos mais 1 minuto no seu currículo antes de lhe passar a palavra. Vai estar conosco hoje o professor Guzmán Cariquiri, uruguaio, nascido em Montevidéu, doutor em Direito e Ciências Sociais, casado com Lídice Maria, pai de 4 filhos, avô de 7 netos. Em 1971, iniciou sua colaboração com a Santa Sé durante o papado de São Paulo VI. Em 91, foi nomeado por São João Paulo II subsecretário do então Pontifício Conselho para os Leigos. Em 2011, foi nomeado pelo Papa Emérito Bento XVI como secretário da Pontifícia Comissão para a América Latina, o primeiro leigo a ocupar uma posição deste nível em um dicastério da Cúria Romana. Tem sido professor convidado de diversas universidades pontifícias, entre outras europeias e latino-americanas, além de numerosas publicações e conferências sobre a doutrina social da Igreja, história e cultura da América Latina e direitos humanos. Atualmente, embaixador do Uruguai junto à Santa Sé, e posso dizer com enorme alegria
também grande amigo da comunidade Shalom, amigo do nosso fundador e moderador Moisés Azevedo, e colaborador de tantas formas de nosso trabalho de evangelização e formação, estando presente em muitos momentos importantes da comunidade. Eu sei que agora nossos corações estão batendo palmas e eu peço que entre aqui no nosso painel para dar início à sua dissertação sobre o legado de São João Paulo II para a doutrina social da Igreja, o professor Guzmán Cariquiri. Bem-vindo, professor Cariquiri. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso painel, ao nosso seminário. Gracias, estoy muy contento de estar con todos ustedes, queridos amigos brasileños, hermanos todos, como dice el título de la próxima encíclica que el Santo Padre va a firmar y publicar desde Asís el próximo domingo 4 de octubre. A alegria é toda nossa, professor. Pode dar início. Pero ahora vamos a hablar de este precioso y multifacético legado dejado por el magno pontificado de San Juan Pablo II, en el que el resurgimiento, la actualización y el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia ha sido un capítulo muy importante. Todos nosotros sabemos que la doctrina social de la Iglesia encuentra sus fuentes en las Sagradas Escrituras, especialmente en los textos del Nuevo Testamento y en los padres de la Iglesia, hasta el grande Santo Tomás. Pero que en tiempos del desarrollo de las diversas fases contemporáneas de la revolución urbano-industrial, ha ido codificándose en grandes y sucesivos documentos desde la encíclica Rerum Novarum de 1891 hasta la actualidad. Digo, ante todo, resurgimiento de la doctrina social de la Iglesia en tiempos del pontificado de San Juan Pablo II. Resurgimiento por la superación de una fase coyuntural de eclipsis de su tradición, caracterizada en los años 60 y comienzos de los 70 por una difundida crisis de credibilidad de esta doctrina en ambientes eclesiásticos y entre la militancia cristiana. El impacto del concilio había exigido ciertamente una refundación, una actualización de aquel gran patrimonio de la doctrina social. Su codificación tradicional, articulada sobre todo en los principios del derecho natural, debía ahora ser enriquecida por una renovada autoconciencia eclesial respecto de su misión y servicio al mundo, como también por la mediación de las ciencias sociohumanas y sociales y por una mayor conciencia y adherencia histórica a las concretas y complejas realidades sometidas a muy aceleradas transformaciones. Si ello planteaba la exigencia objetiva de la asimilación y desarrollo creativos de esa doctrina social, en renovadas modalidades de inculturación, hubo muchos que se desembarazaron del problema declarándola superada en cuanto residuo de vieja cristiandad, declarándola teológicamente desvirtuada, culturalmente agotada y políticamente inservible. Hasta se difundió que el mismo concilio habría consagrado su extinción, aunque la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su número 63, asumía explícitamente todo su corpus doctrinal, que se enriquecía durante la misma década del concilio, con otras importantes encíclicas sociales como Pacem in Terra en el 63
y apenas terminado el concilio, la Populorum Progressio en el 68. Liberados de esa tutela doctrinaria, buena parte de la militancia cristiana quedaba entonces más fácilmente arrastrada y confundida por las altas mareas ideológicas de aquellos años muy calientes. Los católicos que se embanderaban con un neoliberalismo extremo, como los cristianos por el socialismo, criticaban duramente la doctrina social de la Iglesia como una tercera vía de moralismo reformista sin futuro. ¿Cómo no recordar entonces el gran impacto provocado por las vigorosas y explícitas referencias a la doctrina social de la Iglesia en los dos primeros viajes apostólicos de San Juan Pablo II, a México y a Polonia, periferias católicas en las fronteras de los centros del poder mundial? Y en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, que Juan Pablo II inauguró con un magnífico discurso, los obispos en Puebla y en el documento final de Puebla retomaron con fuerza esa invitación de Juan Pablo II a asumir todo el patrimonio de la doctrina social y desarrollarlo. Luego vino la encíclica Labor Exercens en el 81, afrontando las impresionantes transformaciones del mundo del trabajo, cuando Solidarność se erguía como signo revelador y precursor del derrumbe de los regímenes del socialismo real. Cabe recordar después, como lo hacía mi amigo Eric, la encíclica Sollecitudo Rei Sociale del 88, cuya relectura hoy día, caída ya la bipolaridad de los tiempos de Yalta entre Estados Unidos y Unión Soviética, refleja aún más dramáticamente la espiral de injusticias y sufrimientos, de violencias y frustraciones sufridas por los pueblos de las diversas periferias dependientes, amenazados de crecientes concentraciones en el poder mundial. Y en 1991 fue la promulgación de la gran encíclica Centesimus Annus, a 100 años de la Rerum Novarum, en la que el Papa Juan Pablo II recapitulaba ese derrumbe del imperio soviético, de un gran imperio, derrumbe sin violencia, y destaco sin violencia, y ofrecía reflexiones y caminos muy importantes para el cambio de época que estaba ya en sus albores. Pero sería demasiado parcial aislar solo algunos documentos de este pontificado. Habría que citar muchas otras encíclicas, alocuciones, mensajes, discursos en los años, en los numerosísimos viajes apostólicos del Papa Juan Pablo II, porque quizás uno de los signos de aquel resurgimiento y relanzamiento de la doctrina social puede ser advertido en que supera la impresión que a veces dejaba de ser un corpus separado y adjuntivo, para resultar ahora cada vez más incorporado en todo el discurso, en toda la praxis correspondiente a la misión de la Iglesia al servicio del hombre, de las naciones y de la comunidad internacional. Toda esa riqueza de resurgimiento, desarrollo y actualización de la doctrina social de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II quiso condensarla en un gran volumen, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 1991,
que el Papa daba en las manos a todos los jefes de Estado que venían a visitarlo en el Vaticano. Pues bien, en ese compendio de doctrina social de la Iglesia, los contenidos de sus enseñanzas se articulan en los principios fundamentales de la doctrina social, en los criterios de discernimiento, en las directivas para la acción. Los principios fundamentales que el Papa recalcó durante los tan numerosos años de su pontificado fueron la dignidad de la persona humana, la solidaridad y la subsidiariedad. Tres principios fundamentales de toda la doctrina social, desde siempre. La doctrina social de la Iglesia ha afirmado siempre la prioridad de la persona humana como sujeto, protagonista responsable y como fin de la vida social, es decir, de las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. Hoy día, la Iglesia asume más que nunca la salvaguardia de la dignidad trascendente de la persona humana, como dice Gaudium et Spes en el número 7. Se trata, antes que nada, de reconstruir el hombre, de rescatar y realizar la dignidad de la persona, de valorizar la subjetividad de su libertad y responsabilidad ante una existencia humana cada vez más fragmentada, desprovista de sentido, que arriesga a ser reducida a una partícula de la materia o a un elemento anónimo de la ciudad humana, empobrecida su vida interior por una sistemática manipulación desde su constitución genética hasta los contenidos de su conciencia y de sus estilos de vida. Donde está ausente la fe en Dios hecho hombre, afirmaba Juan Pablo II a la Iglesia italiana en Loreto, entra en crisis el más profundo motivo de reconocimiento de la dignidad originaria de la persona humana. Por eso esa dignidad de la persona humana, que es creada a imagen de Dios, nada menos que a imagen de Dios, y este es el sublime fundamento de su dignidad, adquiere todavía una luz más radical cuando se piensa en el acontecimiento de aquel que revela el misterio del hombre, Jesucristo, que le da sentido y esperanza, que es el camino hacia su verdadera estatura, en la cual y para la cual todo hombre ha sido creado y destinado. La admirable síntesis entre la dimensión humana y dimensión divina del misterio del hombre en la primera encíclica programática del pontificado, la Rectoris Hominis, es lo que permite refundar la doctrina social, bien injerta en el acontecimiento cristiano. Y es por eso que Juan Pablo II desarrolla una riquísima antropología, una antropología que él aplicará a la sexualidad, a su catequesis sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la familia, pero que también dirá en repetidas oportunidades que la democracia se funda sobre una acción integral de la persona humana. Segundo principio fundamental, la solidaridad. Contra todo individualismo o conformismo indiferente. El principio de la solidaridad solo se realiza desde una pasión por la propia vida y destino que se hace pasión por la vida y el destino de todos los demás, como asunción de una responsabilidad
compartida en el recíproco reconocimiento de la dignidad. En efecto, los crecientes vínculos de interdependencia y socialización entre las personas y los pueblos son transfigurados por la virtud de la solidaridad. Cuando el hombre no se enfrenta a los otros hombres como enemigos, o se muestra indiferente entre ellos. Juan Pablo insiste mucho sobre esa solidaridad en la encíclica Solicitud de Reyes Sociales, número 40, define como la de firme y perseverante determinación de comprometerse por el bien común, de interesarse todos por la vida de todos. Esta solidaridad no es una reacción emotiva, episódica, sino una virtud sostenida y animada por la caridad, que es la ley inscrita en el misterio del ser y el más alto don del espíritu para el bien del hombre. El tercer principio fundamental es el de la subsidiariedad, que la instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Libertatis Consciencia, define así: en virtud del principio de subsidiariedad, ni el Estado ni ninguna sociedad deberían jamás sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas o de los grupos sociales intermedios en los niveles en los que éste pueden actuar, ni destruir el espacio necesario para su libertad de acción. Hay una larga tradición de la doctrina social, ya explicitada en la encíclica Quadragesimo Anno del 1931, que subrayaba, destacaba la subsidiariedad en tiempos de expansión prepotente del capitalismo monopolista de una parte y de un brutal colectivismo estatista de la otra. Hoy día hay que zafar de la simple dialéctica Estado-mercado y hay que pensar en un tercer protagonista, una sociedad civil activa, libre, responsable, protagonista, constructora, creativa. Por eso la doctrina social de la Iglesia relanza el principio de subsidiariedad, que se realiza por una participación libre y creativa de las personas, de las familias, de las asociaciones, de los voluntariados, de organizaciones no gubernamentales, de movimientos populares, de formas de autoorganización popular y de los grupos sociales, para desplegar las más diversas iniciativas al encuentro de las necesidades sociales. Y esto da consistencia democrática, espesor democrática a la vida de las naciones mediante un pluriformismo social. Un pluriformismo social. Pues bien, el Papa Juan Pablo II, esos son los principios fundamentales. Pero no hay que quedarse en repetir, enunciar solamente los principios fundamentales. Es fundamental al mismo tiempo pasar a los criterios de discernimiento para hacerlos aplicables en las diversas mediaciones de la historia, para hacerlos inculturar en el espesor mismo de la historia concreta de la vida del hombre y de las naciones. Y cuando se bajan los criterios de discernimiento, si todos tenemos que aceptar los principios fundamentales, en los criterios de discernimiento hay una mayor pluralidad de enfoques, incluso entre los cristianos, y más aún cuando se llega a las directrices para la acción,
a las directrices para la acción en los distintos contextos en que se mueve el hombre y en las naciones. Pues bien, Juan Pablo II en su pontificado insiste siempre en tres condiciones esenciales de realización de la doctrina social de la Iglesia. Para la Iglesia, afirma el Papa Laudentesimus Annus, número 57, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría, sino por encima de todo un fundamento y un estímulo para la acción. La primera condición está explícitamente planteada por el mismo Papa. La doctrina social es instrumento y dimensión de la nueva evangelización. Pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia. Hace parte esencial del mensaje cristiano. Está encuadrada en la lucha por la justicia, que es una dimensión de la evangelización. El pontificado propone así la reconstrucción de un nuevo catolicismo social dentro de la exigencia y el dinamismo de la misión eclesial. La primera y primordial condición de posibilidad, de eficacia de la doctrina social en los años marcados por mucho escepticismo, por mucho nihilismo difuso, encuentra su fundamento, su fuente, su fuerza de libertad y mensaje de liberación en una radical reorientación del corazón a Cristo, desde donde se desencadenan renovadas energías de comunión y servicio, de misión y de solidaridad entre los hombres. Disociada de esta reorientación radical, y de su compromiso misionero, se corre el riesgo de que el mensaje de la doctrina social de la Iglesia pueda confundirse con una oratoria humanitarista y lleve a una reducción moralista de la experiencia de fe de muchos cristianos. Sabemos cómo el Papa Francisco nos advierte siempre que no hay que convertir a la Iglesia en una organización no gubernamental de fines religiosos y éticos. La segunda condición se refiere a la consideración de los sujetos reales que realizan la doctrina social. La doctrina social no puede quedar reducida a un nivel académico, ideológico, haciendo abstracción de los sujetos reales que la realizan como realidades de vida nueva, como hechos nuevos, como caminos nuevos de convivencia. Juan Pablo II reconoce en la doctrina social de la Iglesia, lo dice en Centésimos número 3, la actividad fecunda de millones y millones de hombres que actuando individualmente o bien coordinados en grupos, movimientos, asociaciones y organizaciones, han constituido un gran movimiento para la defensa de la persona humana y para la tutela de su dignidad. Se requiere por eso, sobre todo, renovar, generar, formar, alentar corrientes vivas de presencia social y política de nuevas inversiones cristianas. Urge concentrar esfuerzos en la formación y compañía pastoral de nuevas generaciones de militantes católicos que testimonian con su presencia, con su identidad cristiana, con su generosa creatividad, con sus obras, esa identidad que los anima y desde ella la solidaridad humana que los guía y que los pone en movimientos apasionados por la vida y el destino de su propio pueblo, de su propia nación. Más allá de todo conformismo y mimetismo mundano, de todo repliegue
intimista, de todo encierro eclesiástico, de toda evanescencia espiritualista, de toda reducción moralista, los Cristi fieles laicos están llamados a generar nuevas formas de vida y abrir caminos de convivencia siempre mejorables en todas las fronteras, arriesgando bajo la propia libertad y responsabilidad, pero sostenidos por comunidades vivas y guiados por los pastores y su magisterio. La tercera condición esencial está indicada también por el Santo Padre cuando afirma que hoy más que nunca la Iglesia es consciente de que su mensaje social se hará creíble por el testimonio de las obras antes que por su coherencia y lógica internas. Centésimos Annos número 57. No es cuestión de quedar limitado a la elaboración de modelos o proyectos suspendidos para un futuro indeterminado. La doctrina social ha de mostrar su fecundidad real para bien del hombre aquí y ahora, en toda circunstancia y ambiente, experimentándola, anunciándola, abriendo caminos por la novedad de vida, de convivencia que testimonian los cristianos en su vida matrimonial y familiar, en sus experiencias educativas y universitarias, en sus lugares de trabajo, en las respuestas solidarias y creativas a los más diversos samaritanos que se encuentran por las calles de nuestras ciudades y de los campos. Obras son amores, dice el dicho popular. A la historia del catolicismo social pertenecen una gran variedad y fecundidad de obras sociales, educativas, de cooperación laboral y económica, de asistencia de los indigentes, de los que sufren, de los desamparados, de promoción de la cultura, de defensa de la dignidad de la mujer. Estas obras no son meras suplencias de carencias provisorias del Estado, decía el Papa Juan Pablo II, ni menos una competencia contra el Estado, sino expresión originaria y creativa de la fecundidad del amor cristiano. Bien, todos nosotros sabemos cómo Juan Pablo II fue un gran promotor de los derechos humanos, sobre todo en sus viajes apostólicos. Derechos humanos que se fundan en la excelsa dignidad de la persona, imagen de Dios. Y en el primer gran discurso inaugural de la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, apenas comenzado el pontificado, el Papa afirmó aquel famoso trípode, verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia y verdad sobre el hombre, verdad sobre el hombre. Juan Pablo II recorrió el mundo alegando la de custodia, la defensa y la promoción de los derechos humanos fundados en la imagen digna y trascendente de la persona humana, pero también los derechos sociales y culturales de los pueblos y naciones. En Polonia y en su discurso a la UNESCO habló sobre la custodia de la soberanía cultural de los pueblos, que no tiene que ser avasallada por una globalización tecnocrática impersonal. Pero también habló e insistió sobre los derechos de los pobres, la opción preferencial por los pobres, que él hizo suyo desde el primer discurso en América Latina, en Puebla de Los Ángeles, y que lo desarrolló en modo especial en su viaje apostólico al Brasil, si no me recuerdo mal, en 1981.
Pues bien, su combate por todos estos derechos socavará, minará, junto con otros factores, los regímenes del totalitarismo soviético, que se derrumbará. El pontificado de Juan Pablo II jugó un papel muy importante en ese resquebrajamiento final del imperio soviético. No hay que pensar que fue un factor único. Se combinó con muchos otros factores económicos, políticos, internacionales. Hay quien dicen de que hubo una alianza entre la presidencia del presidente norteamericano Reagan y el pontificado del padre Juan Pablo II. Nada de alianza, ciertamente que por motivos diversos, así como Reagan acorralaba a la Unión Soviética en una carrera que la Unión Soviética no podía llevar adelante mientras se derrumbaba todo su colectivismo económico desastroso, el Papa Juan Pablo II apuntaba a la libertad religiosa, a los derechos humanos, a la soberanía cultural de los pueblos, siguiendo lo que era la misión de la Iglesia. Pero también esa custodia y combate por los derechos humanos y denuncia por los humanos conculcados hizo que su paso por Chile del general Pinochet, por Haití del Papadoc Duvalier y por la Turquía, por las Filipinas del presidente Marcos, entre otros, esos regímenes dictatoriales, esos regímenes militaristas, corruptos cayeran por su peso, no solo de las alocuciones pontificias, sino de que la presencia del Papa en esos países generaron grandísimas manifestaciones de autoconciencia popular. El pueblo ocupaba nuevamente las calles desde su propia libertad. Se puede decir que el pontificado de Juan Pablo II ayudó a clausurar la década de la violencia que fue la década del 70, de todo tipo de violencias en América Latina. El Papa condenó sea la violencia insurreccional de los mundos guerrilleros, sea la violencia militarista de los regímenes de seguridad nacional en América Latina. Recordémonos en Buenos Aires la Jornada Mundial de los Jóvenes, 1987, cuando exclamaba no más desaparecidos, no más desaparecidos. El Papa Juan Pablo II favoreció la gran ola de transición en procesos de democratización en América Latina. Esa democratización que desde los años 80 hasta hoy, con muchas ambigüedades y con muchos bolsones negros, todavía, gracias a Dios, subsiste. Entre los derechos humanos, Juan Pablo II destacó dos derechos fundamentales, prioritarios, esenciales. Por ello luchó de un modo muy denodado. El derecho a la vida, que es el primer derecho de todos los derechos y es el derecho de los más vulnerables. No podemos no recordar la importantísima encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II contra el neomalthusianismo y la banalización permisiva del aborto de masas. Y el segundo derecho fundamental que recalcó en modo esencial fue la libertad religiosa, porque en la libertad religiosa se fundan
todas las demás libertades personales y colectivas solidarias con ella. Se podría afirmar también que su pontificado cooperó en difundir una actitud crítica de desmitificación y desintoxicación de las ideologías, de la ideología liberal de la presunta autorregulación del mercado, de la ideología militarista de la seguridad nacional y de la ideología marxista-leninista. Por eso, en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de su mayor colaborador, que fue el cardenal Joseph Ratzinger, la Libertatis Nuncius, marcó a fuego los préstamos marxistas de algunas corrientes de la teología de la liberación, mientras que en el siguiente documento de la congregación, la Libertatis Consciencia, recuperó las mejores intuiciones proféticas de la teología de la liberación, releídas e incorporadas desde el patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. De tal modo, el Papa educó y generó una mayor conciencia de identidad de los católicos y de su original contribución en la dialéctica democrática. Finalmente, las advertencias que San Juan Pablo II hizo, en las que señalaba los tiempos del neocapitalismo vencedor después del derrumbe del régimen soviético, iban a ser tan difíciles en otras condiciones como las del comunismo, se han revelado de nuevo proféticas. Cabría concluir señalando que en lo relativo a la evolución de la doctrina social de la Iglesia hay una perfecta continuidad entre los pontificados de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco. En la Centésimos Annos, el Papa Juan Pablo II advirtió el amanecer del cambio de época, de ese cambio de época que en los tiempos del pontificado de Benedicto y sobre todo en los tiempos del Papa Francisco ha adquirido un desarrollo impresionante. Por eso muchos de los temas ya tocados ya esbozados por Juan Pablo II en la Centésimos Annos se desplegarán todavía, se desarrollarán, se actualizarán en los pontificados de Papa Benedicto y Papa Francisco. En este centenario de el magno pontificado de San Juan Pablo II, es muy importante mantener viva esta grata memoria de su pontificado. Una agradecida memoria, una memoria de toda la fecundidad que tuvo su pontificado por ayudar a emprender caminos de la Iglesia con una mayor firmeza, con una mayor identidad, con una mayor serenidad, con una mayor voluntad arquitectónica, con un mayor despliegue de energías, generosidad. Por eso le damos gracias y le damos gracias también por estos contenidos impresionantes que nos ha dejado en el desarrollo de la doctrina social. Muito obrigado, irmão. O senhor nos apresentou aqui que com João Paulo II houve esse ressurgimento da doutrina social num momento de crise, de credibilidade dessa doutrina,
e trouxe como ponto alto a publicação do compêndio, né, que apresenta claramente, didaticamente, seus princípios fundamentais, sobretudo aquele da dignidade humana, né, a igreja, na sua solicitude pastoral, salvaguarda a dignidade do homem, o princípio também da solidariedade, que eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco sobre este princípio, e também o da subsidiariedade, que nos traz esse terceiro protagonista da vida social para além do Estado e do mercado, que é o protagonismo da sociedade civil. Dentre outras coisas com as quais o senhor nos brindou aqui nesse painel sobre não somente o legado, mas a grata memória que devemos ter, que temos da fecundidade do pontificado de São João Paulo II. Mas esse legado ele não se encontra somente no passado, a olhar para trás, ele é atual. E é por isso que a gente traz aqui também algumas perguntas que instigam o nosso conhecimento e o nosso aprofundamento da atualidade dessa mensagem e também da vida de São João Paulo II. Por isso eu queria convidar inicialmente a Regma Janebro, nossa irmã de comunidade, da comunidade Shalom, juíza de direito, mestre em direito, que vai nos fazer uma pergunta, em seguida dela, também mais duas perguntas. Regma, seja muito bem-vinda aqui ao nosso seminário online sobre o legado de São João Paulo II, nesse momento, mais especificamente, o seu legado para a doutrina social da Igreja. Olá, Eric, boa tarde. Boa noite, professor. Cordiais saudações. Professor Carriquiri, uma grande alegria estar com o senhor nesta noite aí na Itália, esta tarde aqui. E eu me chamo Regma Janebro, como o Eric já me apresentou. Tenho 46 anos de idade, sou membro consagrada da comunidade Shalom, graças a Deus. Sirvo junto ao Instituto Parresia, no setor acadêmico da nossa comunidade, esse é o meu apostolado, e também sou juíza de direito. E, como eu disse ao senhor, eu faço parte da comunidade Shalom, essa comunidade nova que nasceu aos pés de São João Paulo II, em um ofertório. E, professor, realmente nós somos uma comunidade missionária de louvor. Somos leigos consagrados. E por isso eu gostaria de lhe perguntar como São João Paulo II percebia a atuação dos leigos na transformação da sociedade. E também ouvi-lo sobre esse nosso desejo de, pela graça de Deus, nos tornar artífices da paz, construtores de uma nova sociedade, uma sociedade mais livre, justa e solidária. Muito obrigada, professor. É uma grande satisfação falar com o senhor. Gracias. Muito obrigado. Respondo sintéticamente. Hay un gran documento del pontificado de San Juan Pablo II que tiene toda su actualidad hasta nuestro tiempo, que es la exhortación apostólica postsinodal Cris Fideles Laicos. Es la exhortación apostólica del Papa que sigue al sínodo, a la Asamblea Mundial del Sínodo de los Obispos sobre la identidad y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo de hoy. En este documento, que por otra parte es el primer documento que trata sistemáticamente el grande tema de la irrupción en la vida de la Iglesia, de esos grandes dones carismáticos, proféticos, comunionales y misioneros, que son los
nuevos movimientos eclesiales, las nuevas comunidades eclesiales que surgían en los años 70 y 80 un poco por doquier. Ese documento importantísimo destaca una cosa que me parece muy importante hablando de doctrina social de la Iglesia. Señala una paradoja, quizás podríamos poner una desproporción, casi una contradicción. El Papa dice, Juan Pablo II, y lo repitió varias veces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tan gran cantidad de laicos? Laicos buenos, laicos generosos, laicos cristianos abnegados, laicos cristianos que prestan sus servicios a la Iglesia, colaborando con los sacerdotes, párrocos en las parroquias, que son acólitos y lectores, tantísimos miles y miles de laicos catequistas, laicos que se dedican a obras de caridad y de asistencia, y de tantos otros ministerios no ordenados que son ejercidos por laicos en nuestras iglesias. ¿Cómo es posible que los haya tantos y tantos cuando parece tan poco significante, casi tan irrelevante, casi tan anónima y conformista la presencia de los laicos católicos allí donde está en juego la vida y el porvenir de las naciones? A los laicos católicos el Concilio Vaticano II les pedía como tarea primordial impregnar de espíritu evangélico la vida matrimonial y familiar, toda la vida social, la vida económica, la empresa, la vida política y académica. Esa era la tarea primordial de los laicos. ¿Cómo puede ser que hoy día se advierta una escasez de presencia laical coherentemente cristiana y muy comprometida en los más diversos ámbitos de la sociedad, de la política, de la cultura, de los medios de comunicación social? Claro que hay muchos en nuestros países que piensan cristianos. Nadie puede juzgar las conciencias, pero por el árbol se conoce por los frutos. ¿Cuántos que se confiesan cristianos, pero que se tapan los ojos y los oídos cuando las enseñanzas sociales y morales de la Iglesia critican las legislaciones abortivas o de las uniones homosexuales, o se tapan los ojos y los oídos cuando la Iglesia habla de la necesidad de la custodia ambiental, de la custodia de nuestra casa común, de la custodia ecológica, de la defensa de los más pobres, de los más desamparados. Así que yo insistía en mi conversación que importan los sujetos reales que abren camino en la convivencia a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. ¿Será acaso que mientras muchos sacerdotes se clericalizaban, se secularizaban, lamentablemente se secularizaban, muchos laicos tendían a clericalizarse? Hoy este es un gran desafío que se pone a los laicos católicos y que se pone a los nuevos movimientos eclesiales, a las nuevas comunidades eclesiales. No francotiradores aislados, como los hay, testimonios ejemplares de compromiso cristiano,
no testimonios de francotiradores aislados, sino católicos comprometidos bajo la propia libertad y responsabilidad, pero sostenidos, alimentados por comunidades cristianas que los ayuden siempre a crecer en la confianza de contenidos originales para ofrecer en la transformación social a la luz del Evangelio. Resposta, nós percebemos o quanto o legado de São João Paulo II é extenso, né? Vai para além da vida social, mas também toca na vida dos leigos, como o senhor mesmo mencionou, e nós estamos abordando nesse seminário, neste dia, a antropologia, a teologia do corpo, sua contribuição sobre a mulher, para a mulher, os jovens, as famílias, o tema da misericórdia, né? Nesse tempo de misericórdia. Então é muito extenso realmente. Nesse momento nós trazemos também uma outra pergunta e convidamos para estar conosco o Emanuel Magalhães, da comunidade Shalom, na cidade de Brasília, diplomata junto ao Ministério das Relações Exteriores, mestre em Ciências Econômicas, que vai nos brindar aqui também com a sua pergunta para o senhor, professor. Bem-vindo, Emanuel. O seu som, Emanuel, nós não estamos ouvindo, vou pedir para a técnica liberar o seu som. Pronto, agora deu certo. Vou repetir. Bem-vindo, Emanuel. Muitíssimo obrigado, Eric. Boa tarde, boa noite, professor Guzmán. Diante, enfim, né, de uma conferência riquíssima, como foi essa, tratando, né, da rica e extensa contribuição de São João Paulo II para a doutrina social da Igreja, me vem muito a contribuição de São João Paulo na encíclica Centésimos Anos, quando ele nos traz, enfim, uma voz profética acerca do fim da Guerra Fria, não identificando o final da Guerra Fria como o final da história, como muitos autores naquele período achavam que a vitória do capitalismo sobre o socialismo iria ser esse final da história. No mundo de hoje, nós vemos conflitos muito difusos e podemos até colocar conflitos mais difusos ainda do que naquele período da Guerra Fria, quando nós tínhamos duas superpotências que disputavam, né, a hegemonia mundial. Hoje, nós temos polos conflitantes que são cada vez mais fluidos, cada vez mais dinâmicos, e nós percebemos cada vez mais uma crescente de intolerância, uma dificuldade, né, enfim, em canais de diálogo que se apresentam cada vez mais fragilizados, né? Nós temos hoje, na sociedade, em diversos países, pautas que, creio eu, que são até mais profundas, né, do que a dicotomia capitalismo versus socialismo. Por exemplo, nós temos expressões de ódio como o racismo e a xenofobia, que ganham força por meio de movimentos políticos organizados. No contexto atual de pandemia, nós temos uma pretensa defesa das liberdades individuais em um momento em que alguns relegam para um segundo plano o respeito pelo bem comum. Nós temos também, como o senhor pontuou há pouco, uma urgência da questão ambiental, que impõe uma necessidade de soluções coletivas. E temos também
o próprio questionamento da democracia enquanto um modelo político. Então, nós vemos, pelo momento atual, que, de fato, a história não terminou. E, diante desse contexto, a pergunta que eu ponho, né, é qual seria a contribuição de João Paulo II, né, o que essa contribuição de João Paulo II nos ensina, de modo a sermos construtores do diálogo nesse mundo cada vez mais intolerante, e que, por meio desse diálogo, como podemos continuar essa tarefa de buscar formas de organização social que verdadeiramente promovam a dignidade da pessoa humana. Bueno, es una pregunta demasiado ambiciosa y exigente para responderla en un breve intercambio. La encíclica Centésimos Annus, como usted dijo bien, fue una encíclica profética, un documento profético de San Juan Pablo II. Usted señaló también correctamente cómo el derrumbe del sistema soviético provocó la euforia del capitalismo vencedor que propuso en algunos de los pensadores del establishment de la administración norteamericana la idea del fin de la historia, es decir, que toda la historia iba a recorrer los carriles necesarios de la democracia liberal y del liberalismo económico. La Centésimos Annus, en cambio, fue más lejos de eso, porque advirtió los albores, los prelegómenos de un cambio de época muy profundo. Era el final del bipolarismo de Yalta, que se había establecido desde 1945. Era verdaderamente un cambio de época. Y se iba a pasar por un tiempo muy fluido y muy indeterminado en el concierto internacional. Parecía que se imponía un mundo unipolar, dominante de los Estados Unidos. No tuvo tiempo, porque esto ha sucedido en nuestro tiempo. Es nuestra actualidad advertir que hoy asistimos al emerger de una nueva dualidad, una nueva dialéctica, una nueva contraposición bipolar, que ya no es la de Yalta, sino que es la de China y los Estados Unidos. Y que en nuestros países y las distintas regiones del mundo van a tener que incorporarse de alguna manera dentro de esa dialéctica que está adquiriendo los resortes de una nueva Guerra Fría. El Papa Juan Pablo II advirtió en la Centésimos Annus el desarrollo de la revolución tecnológica en el mundo de la economía, en el mundo del trabajo, del conocimiento y de las informaciones. Pero todavía no había podido visualizar este despliegue acelerado de una civilización digital, audiovisual, que está cambiando los modos de vivir y de convivir, de pensar y de trabajar a todos los niveles. La globalización que ya percibía Juan Pablo II en la Centésimos Annus daba lugar a actores de grandes progresos, decenas y decenas de millones de hombres
sobre todo en el Extremo Oriente, dejaban los umbrales de la pobreza y adquirían un más alto, más sobrio al menos nivel de vida. Pero al mismo tiempo, por doquier, se manifestaban las más extremas desigualdades sociales, problema de la desigualdad social que ha continuado a crecer y que hoy es uno de los dramas de nuestra época. El Papa Juan Pablo II percibía que la ilusión de una época de paz y prosperidad estaba dejando lugar a una época de guerra y de violencia, como sucedió con la invasión de Irak. Aventura sin retorno, decía con mucha libertad San Juan Pablo II. Pero ni siquiera podía imaginarse esta tercera guerra mundial a pedazos que estamos viviendo según las palabras del Papa Francisco. Una crisis de la democracia. Cuanto más regímenes democráticos existen en el mundo, menos fundada y sólida parecen las democracias, que se resquebrajan. El Papa San Juan Pablo II ya había advertido que el relativismo cual socavaba los fundamentos de la democracia, socavaba los fundamentos de la democracia. Y hoy por hoy los fundamentos de la democracia es un punto crítico en la agenda de las naciones. Usted citó bien la cuestión ambiental con todo lo que implica, las crisis financieras y económicas, y ahora la pandemia totalmente imprevisible, inesperada. Todo eso ha ido llevando a una extrema polarización política, cultural, ideológica, una extrema contradicción de posiciones polarizadas. Está creciendo un poco por doquier, nacionalismos estrechos, con fronteras cerradas, proteccionismos, egoístas y dominantes. Está surgiendo por doquier una cultura del odio, la dialéctica amigo-enemigo, brotes que pensábamos superados de xenofobia y de racismo, resurgen un poco por doquier. Y esa es la fase que estamos viviendo de cambio de época, Y por eso me adelanto en la tercera pregunta, que sé que me quería hacer Eric Duarte y que me la pasó por escrito. Sí. ¿Qué es eso de la amistad social que habla el Papa Francisco? ¿Es algo diferente de la solidaridad? Fíjense que en estas condiciones de extrema polarización de la vida política, el Papa habla de amistad social. Amistad social es un paso más de la solidaridad. Sabemos cuánto el Papa Francisco habla de solidaridad, cuánto y con cuánta fuerza. Pero el Papa agrega amistad social, retomándola de la escolástica, de la tradición escolástica, la amistad social, que va más allá, que no es el interesarse corresponsable de todos, de la vida de todos, sino es ir generando un tejido de amistad social en las naciones. Una cultura del encuentro, dice el Papa. La polarización es la cultura del desencuentro, de la contradicción, de la lucha a muerte, de la violencia, de la guerra. La amistad social es la cultura del encuentro,
Y para eso el Papa dice que el único método posible es el diálogo a 360 grados, el diálogo con los que están más cercanos y con los que están más lejanos, con la capacidad siempre de recuperar algo de verdad que tiene el otro a enseñarnos, a corregirnos. Un diálogo social a todos los niveles, al interior de los pueblos, al interior de la vida por las corporaciones públicas, al interior de los medios de comunicación social. Es una tarea que nos hace recordar aquel mensaje de Cristo de la reconciliación social. De la reconciliación social que pasa por la justicia, que pasa por la libertad, que pasa por el amor, que pasa por la misericordia, que pasa por el perdón. Los cristianos tenemos que ser protagonistas de esa amistad social, de esa cultura del encuentro, que todavía da un paso más en el magisterio del Papa, que lleva a la fraternidad. Papa Francisco nos pide que la fraternidad sea el criterio de discernimiento de la construcción económica, social y política de nuestro tiempo. Y por eso la encíclica que va a firmar el próximo 4 de octubre se llama, rememorando a San Francisco, hermanos todos, la fraternidad, de la solidaridad a la cultura del encuentro para generar una amistad. Yo decía que de la sociedad, a través de una cultura del encuentro y del diálogo, hay que construir espacios de amistad social, y un paso más radical, subsiguiente de esa amistad social, es la fraternidad, que el Papa Francisco quiere como criterio fundamental para la construcción social, económica, cultural y política en la vida de las naciones. Por eso puso de título a su encíclica, cuyo texto va a firmar en Asís el domingo 4 de octubre, va a ser publicada entonces, el título de Hermanos Todos. Sim, sim. Professor Cariquiri, muito obrigado, e obrigado, inclusive, por finalizar dessa forma este nosso painel, trazendo esse tema da solidariedade e essa ótica do legado de São João Paulo II na ótica da continuidade dos pontificados, né, também do Papa Emérito Bento XVI e do nosso querido, né, e atual Papa Francisco. Esse seminário vai estar sendo veiculado já depois da publicação dessa nova encíclica social, né, Fratelli Tutti. Então, todos que vão estar nos assistindo, todos que estão nos assistindo nesse momento, já devem estar com este grandíssimo documento sobre a fraternidade e a amizade social em mãos. Assim, eu espero. Professor, só nos resta nesse momento verdadeiramente agradecer. Sabemos que em Roma já é muito tarde, aqui no Brasil é mais cedo, mas pela sua participação aqui conosco, contribuindo com essa missão de tornar mais conhecido e mais aplicado o legado deste grande santo, importantíssimo para a igreja, a comunidade, para nós também, da comunidade Shalom. Saludos. Não só o seu, saludos mas essa memoria. Saludos a todos ustedes y transmítanle los saludos también a Moisés de mi parte, que siempre tengo presente la imagen de él arrodillado delante de San Juan Pablo II en Fortaleza.
Tá ótimo. Muito abraço. muito obrigado também, Regma, Emanuel, e você que está participando conosco deste seminário online sobre o legado de São João Paulo II, continue aqui com a nossa programação. Até logo, shalom. Hasta luego. Um abraço a todos.